Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica. Hoy sabían que es el día en contra del paludismo o la malaria, ¿no? Una enfermedad tropical infecciosa, y realmente estos días son importantes para generar conciencia en ustedes, ¿no? Sobre todo en la prevención, porque es una enfermedad tropical a la que nuestro país no es ajeno, lamentablemente. Pero no es solamente sobre la malaria de lo que vamos a hablar el día de hoy en el programa, sino de varias enfermedades tropicales y también infecciosas. Comenzamos. Y presten mucha atención a la Junta Médica que tenemos el día de hoy, porque es una junta de lujo, señores. Van a ver ahora las dos eminencias a las que hemos traído aquí a nuestro programa. Bueno, el doctor Leslie Soto también es una de ellas, ya es parte del staff aquí del programa, ¿no? Y usted nos viene como anillo al dedo hoy porque hoy vamos a hablar de las enfermedades infecciosas. Claro. Y usted es médico, infectólogo y además internista. También nos acompaña el doctor Alejandro Llanos, quien es médico del Hospital Cayetano Heredia y además es médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales. Y atención, también es director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? También está con nosotros el doctor Marcos Ñavincopa, ¿no? Médico del Hospital 2 de Mayo, jefe del Servicio de Medicina Tropical y Enfermedades Infecciosas, y también docente e investigador del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad San Marcos. Así que, ya lo ven, dos eminencias aquí, tres, ¿no? Aquí en el programa, así que tenemos hashtag, ¿no? Y es prevención es la voz, señores. Así que desde ahora ya empiecen a mandar todas sus dudas, sus consultas sobre las enfermedades tropicales y también infecciosas para que los doctores puedan responder absolutamente todas sus dudas. Lo mismo con la línea médica 619-0670. Así que ya lo saben. Vamos a ver más información porque, ojo, no es lo mismo enfermedades infecciosas que tropicales. Vamos a ver cuáles son esas diferencias. Vamos con la número 1. A ver, las enfermedades tropicales son aquellas que ocurren principalmente en climas cálidos, ¿no? Como por ejemplo la vemos en nuestra selva, en la zona norte también de nuestro país. Mientras que las enfermedades infecciosas causadas por bacterias, virus, parásitos u hongos y también son muy contagiosas, así que también la prevención es la clave. Las enfermedades infecciosas son una de las principales causas de muerte en nuestro país, ¿no? Vamos a hablar también de cuáles son las medidas de prevención que podemos encontrar, si hay vacunas o no las hay, los tratamientos, etcétera. Vamos de inmediato a conocer qué fue lo que le sucedió, ¿no? a un médico, ¿no? Doctor Soto, ¿no? Que se contagió de chikungunya. Adelante. He recibido bastantes piquetes de mosquitos, como en toda la parte de la selva, y desarrollé los síntomas ya cuando regresé a Lima. Es como cuando te dan, como si te hubieran apaleado, como si te estuvieran hincando muchas agujas. Noté que me empezaban a doler articulaciones, de las manos a los codos, hombros, llegaron a limitar mi manera de caminar. Hola, soy Víctor Noriega, 36 años y me diagnosticaron chikungunya. Yo soy de Pucallpa y aparentemente ahí he recibido bastantes piquetes de mosquitos, como en toda la parte de la selva, y desarrollé los síntomas ya cuando regresé a Lima, una semana después de haber venido. Bueno, inicialmente lo que sentí fue un malestar general, como cuando a uno le va a dar una gripe. Es como cuando te dan, como si te hubieran apaleado, como si te estuvieran hincando muchas agujas. Eso, y después progresivamente noté que en mi nivel de mi piel empecé a notar unas erupciones dérmicas de color rojo que parecían alergia. Noté que me empezaban a doler articulaciones. Primero las articulaciones de la mano, poco a poco fueron subiendo de las manos a los codos, hombros, y las últimas articulaciones que recuerdo son las rodillas y los pies, que inclusive llegaron a limitar mi manera de caminar. Ya pensé pues que tenía alguno de esos tipos de virus que se pueden contraer cuando uno viaja a zonas tropicales como la selva, ¿no? Que es donde yo he estado. Yo ya tuve dengue, entonces las manifestaciones eran parecidas, entonces puede haber, no tanto con dengue, pero sí con la otra, ¿no? Que sí que también está ahorita de moda. Bueno, ahí veíamos entonces, ¿no? De qué forma puede afectar a nuestro cuerpo, ¿no? En este caso, la infección de la chikungunya, ¿no? Vamos a ver el dato número 1. Las enfermedades infecciosas se pueden prevenir, doctor Soto.
Sí, una enfermedad infecciosa es una enfermedad que usualmente causa fiebre. Entonces hay enfermedades por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos y normalmente la persona acude a un médico general o un médico internista. Estamos los médicos infectólogos que somos encargados de ver cualquier infección y determinar cuál es el origen y el tratamiento que debe recibir. Ahora, los primeros síntomas que empieza a sentir el paciente, en un primer momento los puede confundir él mismo con una gripe, ¿no? O con una gastroenteritis. Entonces cometemos el error de automedicarnos y cuando ya vemos que ya no nos empieza a hacer efecto ninguno de los medicamentos que estamos tomando, ¿no? Ahí ya recién acudimos al médico y quizás ya es un poco tarde. Claro, una de las cosas que siempre tenemos en cuenta es la procedencia del paciente. Normalmente las enfermedades virales como el dengue, el chikungunya, el sarampión, la varicela, cualquiera de ellas empieza siempre como un cuadro respiratorio, como si fuera una gripe. Sin embargo, al segundo o tercer día esta gripe no desaparece y comienza a agregarse más síntomas, que puede ser como el caso de la chikungunya, que es dolor articular, duele mucho las articulaciones, pueden ser como cuadros de diarreas, pueden ser que todo el cuerpo se enronche, de tal manera que uno siempre tiene que estar acudiendo al médico y ver de dónde viene y qué puede estar pasando. Claro, ¿no? Como decía, ¿no? El doctor del testimonio sentía que lo habían apaleado. No, estamos hablando, doctor, de enfermedades infecciosas, pero también enfermedades tropicales. Así es. ¿No? A veces se dice que son lo mismo. ¿Cuáles serían realmente las diferencias entre ambas? Las enfermedades infecciosas son todas aquellas que nos causan una infección, por decirlo así, y las enfermedades tropicales básicamente son las que están a nivel del trópico principalmente. Esto implica que son enfermedades que están en climas cálidos y con una humedad bastante alta. Como por ejemplo, ¿no? Pues Dengue, fiebre amarilla. Vimos acá con el doctor. En nuestro país básico, fundamental, son malaria, es dengue, está fiebre amarilla, está actualmente chikungunya, está actualmente Zika, tenemos también leishmaniasis en algunas zonas, se está diciendo que la tuberculosis también está apareciendo mucho mayor cantidad en zonas tropicales, de tal manera que en estas zonas donde el clima permita, por ejemplo, que haya muchos insectos, que son los que transmiten principalmente muchas de estas enfermedades, se puedan multiplicar y por lo tanto hacen más difundible y más prevalente cierta enfermedad. Claro, ¿no? Ustedes recordarán cuando hubo todo este desastre a causa del fenómeno del Niño, Claro. ¿no? En la zona norte, cómo proliferó todo el dengue, la chikungunya, ¿no? Aparecieron muchísimos casos. Claro, lo que pasa es que tenemos una situación en la cual, por ejemplo, comienzan a proliferar los insectos, que son los zancudos en este caso. Viene alguien que tenga dengue, el zancudo lo pica y este puede ya transmitir a todo el resto. Exacto. Entonces, ¿No? Además, el agua estancada también era otro, ¿no? Y lo malo es que el clima cálido, el calorcito, hace que el tiempo en que el insecto, desde que está en huevo hasta en adulto, sea mucho más corto. Por lo tanto, tenemos más zancudos y más insectos en menor tiempo. Si tenemos la enfermedad, se va a proliferar rápidamente. Así es. Bien, veíamos el cuadro entonces de las enfermedades infecciosas tropicales. Ahora vamos a ver cuáles son las enfermedades infecciosas, ¿no? Más no tropicales. Ojo, doctor, esas son las cuatro. ¿No? La primera, media complicadita, ¿no? Leishmaniasis. Claro, la leishmaniasis en nuestro país, por ejemplo, se predomina más en la parte de la sierra. Sin embargo, ¿en qué consiste esta enfermedad? La leishmaniasis es la UTA, que es la enfermedad en la cual pica un insecto y sale una herida. Esta herida es como un cráter, como una lesión redondeada que va creciendo y va proliferando. Lo malo es que también puede aparecer a nivel de las mucosas, donde puede comerse el cartílago, puede evitar la respiración. En otros países existe la leishmaniasis visceral, que no hay en Perú, que va a atacar al vaso y es un cuadro sistémico. Tenemos también hepatitis A, hepatitis B como enfermedades infecciosas. La B, por ejemplo, está en nuestro país en la parte de Ayacucho, en la parte de Abancay. Hepatitis A está cuando no hay buenas medidas de higiene. Chagas, por ejemplo, es una enfermedad que en nuestro país está a nivel del sur, desde Arequipa hacia abajo principalmente. ¿Eso también es por un mosquito? Es transmitido por un insecto que se llama la chirimacha, en la cual se va a ponerse sobre la superficie de la persona, hace sus deposiciones, la persona se rasca y en ese rascado entra el parásito que está en las heces del insecto. Y bartonelosis está principalmente en el callejón de Huaylas en nuestro país. También es por otro insecto y acá se caracteriza porque da anemia, fiebre y se pone amarillo el paciente y puede correr riesgo su vida. De tal manera que cada una de estas enfermedades infecciosas en nuestro país y en cualquier parte del mundo tiene sus localizaciones exactas, por eso es importantísimo saber de dónde proviene un paciente con fiebre para poder determinar rápidamente qué puede ser. Exacto, ¿no? Porque hoy en día, doctor, antes hablábamos de fronteras, ¿no? En cuanto también a las enfermedades. Hoy en día con la globalización, esas fronteras en parte ya han desaparecido, ¿no? Claro. Estamos hablando porque viene gente de otros lados o viajeros, ¿no? De aquí que van a otros países y pueden traer la enfermedad consigo. Claro, por ejemplo, nosotros hemos tenido varios casos de pacientes con fiebre, dolor de cabeza que vienen de África.
para lo que es la enfermedad del viajero, alguien que venga de África con dolor de cabeza y fiebre, eso es malaria cerebral hasta demostrar lo contrario. Entonces tenemos ya ciertas definiciones de cada lugar, por eso es importante saber el origen. La idea acá es que las enfermedades ya no tienen una localización exacta, sino con la globalización y con el transporte, se transportan de un lugar a otro. Exacto. Por eso comienzan las epidemias en ciertas zonas cuando alguien viene con una enfermedad y se puede transmitir de cualquier parte del mundo. Ustedes también en casa recordarán, ¿no?, cuando hubo este rebrote de sarampión, ¿no?, que también se generó un poco de alarma sanitaria aquí en nuestro país, porque también hacía muchísimos años que el sarampión ya había sido erradicado aquí en el Perú. Sin embargo, ¿no?, vino una persona con la infección, ¿no?, y ahí no hubo una pequeña emergencia sanitaria. Claro, ¿te acuerdas que hicimos en el programa ahí? Este paciente había estado en la fiesta de la Candelaria. Exacto. Entonces, las fiestas patronales de todas partes, viene gente de todo el mundo. Entonces, en nuestro país, que nosotros tenemos sarampión desde el año 2000, un paciente que aparezca, pues es una alerta generalizada, se tomó todas las medidas del caso, todo el cerco epidemiológico y por suerte ahí quedó. Ahora, aquí en nuestro país contamos con todas las medidas necesarias para tratar estas enfermedades, porque es cierto que hay algunas veces que se dedican, ¿no?, mayores recursos, ¿no?, para investigar unas y no otras, ¿no? Sí, o mira, más unas que otras. Ahí tienes bastante razón. Tenemos un grupo de enfermedades que están cubiertas por la vacunación. Entonces está el sarampión, las paperas, la rubiola, están pues muchas de ellas que son peligrosas. Existen también lo que se llaman las enfermedades desatendidas, aquellas enfermedades infecciosas en las cuales pues están presentes, pero la cantidad de pacientes son tan bajos que no se dan recursos para estas enfermedades. Entonces hay pues todo este grupo de enfermedades. Las más prevalentes son las que tienen pues vacunas, tienen más ayuda y más investigación. Vamos a ver ahora, estas enfermedades pues son el pan de cada día, ¿no? Y la ventaja es que tenemos buenos infectólogos a nivel nacional que están pues trabajando en esto para que pueda mejorarse el estándar de vida de las personas. Sí, ¿no?, como los doctores que tenemos aquí el día de hoy en Junta Médica, ¿no? Pero hablando de vacunas, ¿no?, hay vacunas para la hepatitis, ¿no?, vacunas también para la fiebre amarilla, pero para el resto de estas enfermedades tropicales no hay, ¿no? Hasta el momento, ¿no? Luego vamos a hablar con los doctores con mayor detenimiento sobre la malaria, ¿no? Pero hasta ahora continúan todavía los estudios para llegar a una cura definitiva, aunque ya el doctor me decía que la vacuna no es la única cura. Claro, no es la única manera de prevenirlas, pero sin embargo, las enfermedades infecciosas, por ejemplo, la malaria que tiene que venir un zancudo, venir a picar a la persona y enfermarla, entonces tenemos dónde vive el zancudo, ir ahí a trabajar. ¿Cuántos zancudos hay en cierta zona para erradicarlos? Otra forma de trabajar. La persona que va a ser picada, ¿cómo evitar que le pique? Otra forma de trabajar. Entonces, la vacuna es una de las tantas estrategias que tenemos para poder evitar un tipo de enfermedad. Exacto, ¿no? O sea, en realidad es un abanico, ¿no? Y no solamente centrarnos en la vacuna, como decía el doctor, sino en el resto. En todo, también, ¿no? Claro. Muy bien. Muy bien, hemos aprendido mucho entonces con el profesor Soto, que primera vez aquí le hemos puesto de pie para que nos pueda explicar bien, ¿no?, este tema de las enfermedades infecciosas y también las tropicales. Y hablando aquí de vacunas, recuerdan que el día de ayer hemos conversado con la ministra de Salud, ¿no?, Silvia Pesaje. Ella nos estaba contando que estamos en esta semana de la vacunación en las Américas. Volvemos a recordarles que es una campaña a nivel nacional. Ven aquí más información. Es una campaña que va destinada, ojo, a toda la población en general, niños, adolescentes y también a los adultos mayores, ¿no? Lean muy bien lo que tenemos aquí. Las vacunas son tu mejor escudo. Refuerza tus defensas. Las vacunas funcionan. Sobre ya todo lo que saben. son gratuitas. Exacto. Y hay un carnet de vacunación que uno tiene que seguir. Cuando uno está bien vacunado, está bien protegido de cualquier enfermedad. Perfecto. Así que ya saben, pueden acudir a cualquier establecimiento de salud portando su DNI, ¿no?, y la cartilla también de las vacunas. Así en el es. caso, ¿no?, de los niños. Aprovechen toda esta semana de la vacunación para colocarse sus vacunas. Prevenir es la voz, señores. Pausa y regresamos. Muy bien, información es prevención, por eso la Junta Médica, señores, es el equipo de la salud. Tenemos hashtag Prevención es la voz, así que envíenos sus consultas y llámenos al 619-0670. Y estamos con el doctor Llanos, ¿no? Vamos a ver cuáles son los síntomas, las formas de contagio, ¿no?, de la malaria. Vamos con lo primero. La malaria, paludismo, ¿no?, es causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos. Y es prevenible y curable, doctor. Ese mensaje me parece excelente. O sea, en teoría, si nosotros, es una enfermedad de comportamientos. Si actuamos adecuadamente,
deberíamos poder prevenirla. Así es. Pero lo más importante es que si se diagnostica oportunamente, se trata y nadie debería morirse. O sea, es curable. O sea, nadie debería morirse por malaria, siempre y cuando sea diagnosticada precozmente y tratada en forma adecuada. Entonces, el problema realmente radica, más que nada, doctor, en que el diagnóstico ya se hace demasiado tarde. Así es. Es parte del problema. Pero recuerde que es una enfermedad rural. O sea, más del 70-80% de la malaria son en comunidades alejadas, Así es. donde no existen sistemas de salud. Y ahí viene un poco la parte de la tragedia. Entonces ahí muchas veces no hay medicamentos, Exacto. no hay sistemas diagnósticos. Sin embargo, no es que no se pueda dar. Se tiene ahora toda la estructura, cómo se puede llevar diagnóstico y tratamiento en lugares más alejados. Muy bien, perfecto. Muy bueno ese mensaje también. Vamos a ver cuáles son los síntomas, ¿no?, que se presentan cuando tenemos malaria. Vemos ahí un listado: fiebre alta, el dolor de cabeza, escalofríos, anemia, ¿no? Pero hay más, ¿no? Vemos ahí también ictericia, ¿no?, sudoración extrema, están los náuseas, los vómitos, la diarrea y la fatiga. En realidad, las enfermedades tropicales tienen en común estos síntomas, ¿no? ¿Alguno de estos síntomas? ¿O son totalmente diferentes? Claro, como ha dicho el doctor Soto, malaria, dengue, chikungunya, tienen más o menos similares síntomas. Así es. O sea, ¿cómo uno puede ayudar para distinguir este caso de malaria? De escalofríos mucho más intensos. O sea, usted tiene escalofríos con fiebre y estando, por ejemplo, a una temperatura alta, encima de 35 grados, tiene fiebre y se tapa con una frazada porque tiembla. Ahora, doctor, ¿estos síntomas al de cuánto tiempo de la picadura del mosquito aparecen? Normalmente son 2 semanas. 2 semanas después. Así. Sin embargo, dependiendo de la carga parasitaria, o sea, si el mosquito estuvo muy infectado o poco infectado, Exacto. puede variar entre 1 semana o varios meses. Pero la picadura en sí del mosquito es como la de un zancudo, por ejemplo. No, es un zancudo. Claro, o sea, perdón, me refiero que es tal cual, o sea, uno puede distinguir, de repente cuando te pica una araña es diferente, no quiero decir, pero en cambio cuando si te pica el mosquito de la malaria, uno piensa que es una picadura que puede ser cualquiera. Ajá, exacto. Es más, estando en el campo ni lo siente. Así es. Ni ¿no? lo siente. Muy bien, entonces veíamos, ¿no? ¿Esos síntomas se dan todos por igual o pueden aparecer unos, otros no? No, varía. Ajá, varía. Varía dependiendo de la persona, o sea, aspectos genéticos. Varía de la experiencia, si ha tenido cuadros antes. Las personas que han tenido cuadros antes usualmente tienen pocos síntomas o menos síntomas. Las personas que nunca han estado, por ejemplo, usted o los turistas, hacen cuadros más severos que su primera infección. Y al principio podemos confundirlo con la gripe. Así es, así es. El problema más importante para la transmisión es la gente que vive en las zonas endémicas. Entonces ha tenido varios cuadros de malaria. ¿Cuáles son las zonas endémicas aquí en nuestro país? El 97% es departamento de Loreto. Ajá. Está concentrada la malaria ahí. Ahí. Entonces esa gente casi no tiene síntomas, pequeño dolor de cabeza, pequeño malestar, pero es capaz de transmitir, porque tiene el parásito en la sangre. Exacto. Ese es el problema para el control. Y ahora sería bueno que la gente sepa cómo se transmite. Así es. ¿De qué forma se transmite? Es por la picadura del mosquito. No, pero de una persona que tiene ya la enfermedad, ¿cómo se la transmite a otra? No. No se puede transmitir. Solo es a través del mosquito. Solo a través del mosquito. Sí. Ok, o sea que si yo tengo malaria no es posible que lo contagie a usted. No. Ah, muy bien. La única manera es que haga una transfusión de sangre. Dice, Claro, ¿no? Y ahí ya lo infecta. Ahí sí, pero no, eso no ocurre. Lo común es el mosquito. Y el problema es que las personas crían al mosquito. Por ejemplo, en las épocas en donde tienen adecuado control, tú puedes tener 1 o 2 picaduras de mosquitos por noche. Pero en la época de mucha lluvia, de cambio climático, o cuando la gente no toma ningún tipo de medidas en sus casas, puede llegar a ser entre 600 a 800 picaduras por noche. ¡Wow! Lo han escuchado, ¿no? De 600 a 800 picaduras solo por noche. ¿De acuerdo? Y entonces, evidentemente, ahí las personas que son lo que se llama los portadores asintomáticos, evidentemente generan toda una gran movilidad del parásito y eso hace que la enfermedad se extienda. Que prolifere, ¿no? Y eso es el principal problema para los programas de control. Porque tratamos usualmente al sintomático, pero no tratamos al asintomático. Así es. Y entonces siempre está regresando. Siempre está regresando. Ahora, ¿cuándo ya se convierte en fatal esta enfermedad?
Bueno, esta enfermedad claro que puede matar. Tenemos dos especies, Vivax y Falciparum, y los dos pueden producir malaria severa. Pero Falciparum es que es más frecuente a nivel mundial, mata. ¿Por qué mata? Porque hay un compromiso cerebral, compromete órganos, compromete el hígado, los pulmones, entonces produce lo que se llama enfermedad multisistémica. Entonces el paciente se puede morir. ¿Y en cuánto tiempo puede ocurrir esto, doctor? Depende. En niños pequeños eso puede ocurrir en 48, 72 horas. En adultos puede ocurrir entre 5 a 7 días. Ustedes, doctores, ¿cómo diagnostican, ¿no?, que un paciente que ha acudido a la consulta tiene malaria? Bueno, cuando uno sospecha le toma la gota gruesa, que es un pinchazo en el dedo, una frotis, y en unos 15 a 20 minutos uno tiene si el paciente está parasitado o no. Sin embargo, no todos salen positivos a la primera vez. Entonces, a veces, ¿por qué? Porque la parasitemia no es constante, sino hay momentos que aparece y momentos que desaparece. De ahí viene mucho la insistencia. En las zonas rurales, donde a veces no hay microscopistas, se ha desarrollado lo que se llama las pruebas rápidas. Igualito, una gota de sangre, una prueba rápida, y usted en 10 minutos sabe que tiene malaria o no tiene malaria. Pero no ocurre con la otra prueba también, que puede que aparezca y luego puede que desaparezca. Cuando hay niveles bajos, salen falsos negativos. Así es. Y entonces, nuevamente, cuando uno tiene la sospecha, debe insistir. En los asintomáticos, usualmente las pruebas son negativas. Así es. Y hay que entrar en otra tecnología, que se llama tecnología basada en pruebas moleculares, como el PCR, bastante más caras, pero que ahora se está adecuando para condiciones de campo. Y hablando, ¿no?, de los lugares rurales, hoy en día ya podemos encontrar en los centros de salud, en los lugares más alejados, ya esta clase de pruebas para hacer un diagnóstico rápido. Lamentablemente no. En los lugares muy alejados sí están entrenados nuestros personal de laboratorio para que pueda hacer lo que es la gota gruesa y frotis. En eso sí, el país ha tenido mucha importancia en capacitar a gente, sobre todo en los lugares donde la malaria se presenta. Entonces, es una prueba cuya sensibilidad es bastante importante y con la gente que sabe ver al microscopio esto, puede hacer el diagnóstico. Yo entiendo que es la forma más importante en las zonas rurales de hacer el diagnóstico de la malaria in situ. Y tan capacitados están que yo agregaría, ¿no?, porque hemos tenido oportunidad de ver pacientes que vienen de la selva, enfermos, sobre todo migrantes, militares, turistas, no se quieren tratar allá. Entonces se vienen a Lima y resulta que en Lima no tenemos capacitados para hacer frotis. Y entonces cuando la cosa está allá, o sea, en las zonas alejadas, la gente está preparada, sobre todo en las zonas endémicas, para desarrollar esa prueba de la gota gruesa y frotis y hacer el diagnóstico in situ. Y quiero agregar también a lo que dijo el doctor Llanos, el tratamiento está ahí. Exacto. Hay tratamiento ahí in situ que le puede dar y entonces se logra hacer lo que dijo el hecho del diagnóstico oportuno y tratamiento precoz. Y ese paciente no necesita venir a Lima. Claro, ¿no? Y ahí cometemos un error porque pensamos que todo está centralizado, ¿no? Y tenemos que venir necesariamente hasta la capital para que nos puedan tratar. Y muy bien, doctor, que usted nos haya contado esto porque ahora es otra cosa que ya sabemos, ¿no? Y muchos de nosotros pues no teníamos ni idea realmente. ¿Podríamos decir que las enfermedades tropicales están en auge ahora mismo? Antes quiero agregar, doctor, sí. y yo sé que usted sabe también, o sea, a veces llegan a las clínicas con una enfermedad febril grave, es malaria, y no piensan en malaria porque no es el cuadro importante de las tercianas que se presentan cada 48 horas o cada 24 horas, y dicen, esto no es malaria, y resulta que sí es malaria. Y entonces hemos tenido fallecidos en clínicas a efectos de un diagnóstico no oportuno. Errado. Claro, porque aquí en la capital no es común, ¿no?, ver realmente la malaria. No es común. Claro, lo importante, por eso es muy importante saber de dónde proviene el paciente. Exacto. Como dice el doctor, hemos tenido muchos pacientes, por ejemplo, que vienen de África y que tenían una malaria cerebral cantada,
pero no lo sospechan porque no saben de dónde viene o no están pensando en esa enfermedad actualmente. O sea que el examen clínico es fundamental. Claro. Exacto. Claro, yo quiero regresar a su pregunta anterior, Sí, que si estamos en auge o Ujú. no. A ver, hay factores externos, clima. Todos estos factores climatológicos hacen que la densidad de mosquitos en líneas generales, Aedes, Anopheles, se incrementen sustancialmente. Por ejemplo, por cada grado de temperatura, usted duplica o triplica la cantidad de insectos. Así es. Entonces, primero hay eso. Pero el ruido político y la parálisis cuando existen estos problemas de los últimos 2 años afecta directamente a la población porque simplemente los programas se paran. Así es, se paralizan. Entonces, la parte política en salud pública tiene una enorme importancia Y en el sentido responsabilidad. que el sistema necesita tranquilidad para concentrarse en poder actuar. Muy bien, doctor. Ahora sí, ya hemos conversado un poquito más acerca de la malaria. Vamos a ver nomás, después del corte, vamos a ver qué más nos contó, ¿no? El doctor que había sido infectado con chikungunya. Ahora hacemos una pequeña pausa. Muy bien, estamos hablando de enfermedades infecciosas y tropicales y ahora con el doctor Ñavincopa, ¿no? Vamos a ver cuáles son los diversos tratamientos y las formas de prevenirlas, ¿no, doctor? Bien, antes, ¿no?, de empezar ya con el dato que tenemos a continuación, nos han enviado una consulta, a ver, doctores, si la pueden responder. David de Trujillo va a viajar a Loreto y él quiere saber cuáles son las probabilidades de contraer malaria al momento de viajar allí. Ya, mi primera recomendación, más que preocupado en ver cuáles son las probabilidades, él debe prevenir la malaria. ¿Cómo prevenir la malaria? Primero es utilizar por el momento repelentes, utilizar ropa de manga larga, o sea, no exponer parte del cuerpo. Y depende a dónde va. O sea, y depende si él duerme en lugares donde existe alta transmisión. Ahí tiene que utilizar mosquitero impregnado. Obligatoriamente. Así es. Entonces las probabilidades no son tan altas, depende de dónde va y a qué río va a visitar. En Iquitos, ciudad per se, no existe transmisión. Ok, muy bien, perfecto. Así que David, ahí está tu consulta ya resuelta. Muy bien, ahora sí, doctor. Niños menores de 5 años, embarazadas y personas con VIH tienen mayor riesgo de contraer malaria y de presentar síntomas más graves, ¿no? Aquí hablamos de una población vulnerable en cuanto a la enfermedad. Sí, los niños están más expuestos. O sea, una de las razones es la exposición de los niños. Y esto vale no solo para la malaria, también sirve para otras enfermedades transmitidas por vectores, como el caso de la leishmaniosis, ¿no? Y dependiendo de la ubicación también donde estén. Entonces, ellos son más expuestos y también tienen más posibilidades de que la inmunidad no es igual a un adulto. Exacto. Entonces, un adulto que vive en áreas endémicas ya tiene protección frente a la malaria si es en zona endémica. Y los niños recién están siendo expuestos de manera progresiva Como que el adulto a se la vuelve picadura. ¿Cómo? Como que el adulto se vuelve Claro, inmune, en ¿no? áreas endémicas el adulto se vuelve inmune, y lo Así dijo es. también el doctor Llanos, ¿no? Entonces uno se va volviendo inmune de tal manera que nos puede dar la malaria, pero a veces puede ser el cuadro clínico no tan intenso. En cambio, en las embarazadas la cosa es diferente. Las embarazadas siempre, para cualquier otra enfermedad, sea parasitaria, viral o bacteriana, ellas son más propensas a desarrollar cuadros más graves de la enfermedad, casualmente, porque en el momento de la gestación siempre hay cambios fisiológicos. Exacto. Y entre esos cambios fisiológicos siempre está la parte de la inmunidad que va a bajar un poco. ¿Y cuáles son? Eso condiciona. Y va a ser condicionado también. El mismo Plasmodium vivax puede darle formas graves, que usualmente no lo da. Y Malaria falciparum, por la fisiopatogenia que tiene, la gravedad de la malaria por este tipo de paludismo, la cosa se hace más grave y puede condicionar incluso los abortos y otros problemas muy severos para la mamá. Sí. Bien, los mosquiteros y la fumigación de interiores con insecticidas, ¿no?, son medidas eficaces, ¿no? Una de las medidas, ¿no?, eficaces para prevenir la malaria. ¿Qué otras medidas no podemos utilizar para prevenir la enfermedad?
Claro, los mosquiteros están siendo implementados recién. Recuerda, esto depende de toda una serie de acciones que el gobierno debe hacer y los establecimientos de salud para proporcionar mosquiteros, porque esto no está a venta directa. Si se quiere prevenir, tiene que darlas el Estado en los lugares donde hay alta transmisión. E igualmente, la fumigación dependerá de la capacidad de nuestros servicios de salud que tienen gente, equipo y presupuesto necesario para poder actuar dentro de las viviendas y poder fumigar. Claro. No, pero esto de la fumigación más se da en casos de epidemia. En casos de epidemia se controla muy bien para bajar rápido la tasa de transmisión que se está dando. ¿No? Y pero también dejar entrar al fumigador, ¿no? A veces no se le quiere dejar entrar. Bueno, ese es otro problema bien grave. Así es. Porque la cosa, para entrar al fumigador, para fumigar, para poner los mosquitos, estos protectores, las mallas protectoras, los mosquiteros, tiene que enseñarse a la población. Porque tienes que enseñarle a vivir cómo lo va a usar y qué peligros o riesgos podría tener según la población. Es bien complejo todo esto, hay toda una serie de actividades que ya lo están desarrollando, en algunos lugares lo han desarrollado. Pero cómo prevenirse estando en área endémica o estando viviendo en área endémica, yo creo que corresponde también a otras autoridades como son los municipios para poder enseñar a la población a disminuir los mosquitos, la intensidad de la infestación de mosquitos a través de disminuir los criaderos potenciales de mosquitos. Y cuando hablamos de insecticidas, ¿cuáles son los adecuados para acabar con estos mosquitos? Hay insecticidas que están impregnados, que son de tipo residual, que están impregnados en estas mallas que protegen, y hay otros insecticidas tipo piretroides y otras que se utilizan y que tienen acción residual. ¿Qué quiere decir la acción residual? La acción residual es que, pero también tiene que ponerse en lugares apropiados, porque yo no voy a fumigar a los árboles o a unas viviendas que están con un material de construcción que no va a permitir que el insecticida se quede. Generalmente tiene que ser en paredes lisas, donde esté la acción residual y el insecticida se queda ahí y tiene una acción de ahora es casi de 3 meses, más antes se utilizaba el DDT que tenía una acción de más tiempo, no de protección a la vivienda. Tenemos una consulta, ¿no? Vemos ahí de Gise, dice, ¿el repelente se puede aplicar después de aplicar el bloqueador solar o al revés? Ella se va de vacaciones a la selva, a Tingo María, ¿no? Bueno, hablando aquí de insecticidas, ¿no? de formas de prevenir estas enfermedades. Si yo quiero tener una acción bastante importante, preferiría aplicarme solo el repelente, porque va a cambiar la estructura de dos sustancias químicas, el mosquito no le va a hacer caso. Claro, pero ¿cómo hacemos ahí, no? Porque debemos de cuidarnos de los mosquitos, pero también cuidarnos del sol. Yo creo que hay que proteger con sombrillas, sombreros adecuados, y tener una buena acción del repelente, porque si no va a cambiar la estructura química del repelente y no va a funcionar. Entonces, Gise, ¿no? Y a veces el mismo repelente no funciona, ojo. Porque también peor todavía. Sí. Hay que tener cuidado también con el producto que compramos, ¿no? Así es. Entonces, que quede claro, si nos aplicamos repelente después de echarnos el bloqueador, no nos va a funcionar. Lo importante es pensar que no siempre el repelente va a proteger adecuadamente bien a una persona. No, hay que buscar otras formas, ¿no? Entonces, quizás ropa de manga larga, lo que decía usted, ¿no? Sombrero, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora sí ya vamos con lo anunciado, ¿no? La segunda parte de nuestro testimonio. Me dieron paracetamol, que es un medicamento que ayuda a disminuir el dolor y la fiebre, que eso es lo que más o menos sentía, ¿no? Me mejoró la malestar general. El primer día que me dolieron las articulaciones fueron tan intensos que inclusive no podía ni cerrar la mano. Y poco a poco eso iban mejorando, ¿no? O sea, conforme aparecían en otras articulaciones, disminuían, por ejemplo, las manos, me dolía más la pierna y todo eso terminó de desaparecer en un periodo de 2 semanas más o menos, pero con el tratamiento. Recordar a las personas pues, que se han ido a una zona, sobre todo tropical, toda la selva peruana,
y que empiecen con malestar general y empiecen a notar que les duelen las articulaciones, pues tienen que ir al médico para que hacer el descarte. Eso nada más, porque a veces podemos pasar desapercibidos algunos síntomas que al final terminan siendo o se pueden complicar con otros. Entonces buscar siempre una adecuada asesoría médica con la presencia de cualquier síntoma. Muy bien, bueno, ya escuchábamos. Entonces, tenemos más consultas, ¿no? Doctores, tenemos Grecia, dice, hola, buenos días, quiero hacer una pregunta. Mi hermana tuvo malaria en noviembre, pero cada cierto tiempo, o sea, cada 2 meses, empieza con fiebre, se saca la prueba y sigue teniendo malaria. Quiere saber cuánto tiempo está el virus, ¿no?, en el cuerpo y si debe haber una dieta adecuada. A ver. El problema de la malaria vivax es que se mete en el hígado y eso se llama hipnozoitos, es como una forma durmiente y justo se activa cada 2 meses en el Perú. No es un virus, es un parásito. Entonces, lo que pasa es que genéticamente hay personas que no son buenas metabolizadoras de la medicación. Entonces, esta paciente tiene que entrar en otro esquema de tratamiento diferenciado para que se le pueda eliminar el parásito del hígado. Por completo, ¿no? Porque al parecer no le está haciendo efecto. Entonces, no el se puede estar tratamiento. utilizando el mismo esquema porque ya tiene más de 2 recidivas. Así es. Y en cuanto a la dieta que ella comenta, ¿hay que llevar una alimentación concreto? Esto no es un tiene nada que ver. Muy bien, ha quedado claro. Otra consulta, Miriam de los Olivos. Dice, ¿en qué países están pidiendo el carnet de vacunación y dónde los puede conseguir, doctores? Bueno, hay centros de vacunación internacional acá en Perú. Uno está detrás del Hospital del Niño, en el Hospital Cayetano Heredia, en la avenida El Ejército. Ahí, los países que tienen ahorita densidad pues, de enfermedades tipo fiebre amarilla, ¿no?, la parte de la selva, que sigue Brasil, algunas zonas de América Central, te van a pedir el tipo de vacunación. Para fiebre amarilla hay una vacuna que es la nacional y la extranjera, es para la vacuna básicamente, porque es la misma dosis de vacunación, la misma vacuna, solamente que son diferentes tipos de carnet que te van a dar y esta vacuna es de por vida. Muy bien. Y hablando de vacunas, doctor, ¿cómo estamos con la vacuna de la malaria? No, ya estábamos conversando en el previo. Pues, pero ahorita no. Claro. Hay intentos, actualmente hay intentos de desarrollar una vacuna adecuada que vaya a ir a prevenir la infección por malaria. El problema es de que la malaria tiene un ciclo biológico bien complejo, sumamente complejo, que lo desarrolla dentro del mosquito. O sea, tiene unas etapas de su reproducción que es diferente a la forma que le antecede. Y en el humano igual. Tenemos el esporozoito, las formas de esquizogónicas intrahepáticas, tenemos el merozoito, luego sale a ser trofozoito joven, a esquizonte eritrocitario, esquizonte maduro, y luego otra vez merozoito, y se transforma en gametocitos. Pero lo importante es que su genoma es diferente en cada esa etapa. Y entonces esto hace dificultad qué genoma vas a conseguir para poder bloquear y en qué etapa al plasmodio, ¿no? Entonces esto ha dificultado y en última instancia han habido vacunas, recordamos la vacuna del doctor Patarroyo en Colombia, pero que solamente disminuía la intensidad de la infección. Más no la erradicaba. Y recordemos también que la misma enfermedad para algunas otras enfermedades infecciosas genera anticuerpos que nos van a proteger de la enfermedad toda la vida, cosa que no ocurre con la malaria. Un paciente que ha tenido malaria antes del año o a los 2 años se está repitiendo la enfermedad permanentemente. Quiere decir, ni la misma infección ha protegido al paciente para enfermedades subsiguientes. Y entonces esto en vacuna es igual. No va a haber vacuna, no sé hasta cuándo. Bueno, entonces todavía no tenemos novedades. Un aporte antes que me olvide. Sí. El Ministerio de Salud ha aprobado un plan que se llama Plan Malaria Cero. A través de este plan ya se compró 100.000 mosquiteros impregnados, los que van a ser distribuidos gratuitamente en la población que vive en las zonas endémicas. Se prioriza a las gestantes y los niños.
Y la duración de estos mosquiteros que tienen la fibra está impregnada con insecticidas, tiene una duración de 5 años en promedio. Ah, más que los que comentaba usted, ¿no? Que algunos Claro. que duraban 3 meses, más o menos, No, se dura es 5 años. 5 años, ahora sí bien utilizados. ¿no? ¿Y se sabe ya cuándo va a empezar la colocación de estos Esto mosquiteros? ya, o sea, la próxima semana hay una reunión y ya está viéndose todo el proceso de distribución, porque es una cantidad muy grande. Exacto, vamos a estar Y atentos. este año además, ¿no? también está pensando comprar otro lote grande, ¿no? Porque tenemos que cubrir a la población, que es una de las formas de prevención. ¿Y se sabe por dónde van a empezar? Sí. ¿Por qué parte del país van a empezar? ¿Loreto? No, en en Loreto. concreto? En Loreto. Todo va a ser claro, en Loreto. Loreto está concentrado Ajá, 97% de la malaria. Muy bien, perfecto. Señores, hacemos una nueva pausa donde estamos. Aquí estamos en Junta Médica y ya volvemos con las conclusiones finales aquí en el programa. Prevención es la voz, señores. Ha llegado el momento, ¿no?, de ver qué tenemos el día de hoy en la ruta de la salud con nuestra reportera Aura Guío. Ella ha sido al Hospital Almenara. Hola, en esta nueva ruta de la salud hemos llegado al Hospital Guillermo Almenara de Salud para conversar sobre la ameba comecerebros. Doctor, ¿qué nos tiene que contar sobre los casos que se han presentado en el Perú? En el Perú se han presentado 2 casos, uno acá en el Hospital Almenara y otro en un hospital del Ministerio de Salud. El paciente que se presentó en el Almenara logró sobrevivir, el otro falleció, que más o menos representa a la epidemiología mundial el 2% de los pacientes diagnosticados adecuadamente solamente logran sobrevivir. ¿Ambos pacientes eran niños, jóvenes? ¿De dónde provenían? Eran niños, uno de Lima y otro de Iquitos. Bien, ¿y cuál es el diagnóstico que se le hace una vez que se determina la enfermedad? Lo primero hay que saber reconocer los síntomas. El parásito entra por la nariz y llega al cerebro. Entonces da los primeros síntomas catarro, como si fuera un resfrío. Posteriormente ya se instalan síntomas cerebrales y podemos observar, este es un cerebro a través de una imagen en el cual en esta área resaltada está instalándose y reproduciéndose la ameba. Acá tenemos ya un par de imágenes en una lesión bien evidente de la ameba con edema cerebral y aquí ya está en franco desarrollo. Eso quiere decir que el parásito crece dentro del cerebro y se multiplica también. El parásito crece y se desarrolla y va generando nuevos parásitos además. Bien, y en relación al diagnóstico y los tratamientos, doctor. El diagnóstico oportuno es el reconocimiento de los síntomas ya cuando empiezan a aparecer síntomas cerebrales, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, somnolencia y coma. Antes de que eso ocurra hay que traerlo a un hospital de alta complejidad como el Almenara. Se hace un estudio de líquido cefalorraquídeo y se instala un tratamiento farmacológico. Bien, y por ejemplo, ¿esto puede terminar en una operación? ¿También puede eliminarse quizá este parásito con pastillas? Es ideal, en primera instancia, que el tratamiento farmacológico dé resultado. Si no da resultado el tratamiento farmacológico, tenemos ya la necesidad, y el quiste es muy grande, que entrar a eliminar, a retirar este quiste del cerebro. Estas son imágenes en las cuales ya es un tejido cerebral de un paciente fallecido por amebiasis. ¿Cuánto es el tiempo de vida que tiene un paciente que presenta este parásito en el cerebro? Hay que actuar dentro de las primeras 72 horas. Pasar las 72 horas el riesgo de muerte es muy alto. Bien, ¿y los estragos con los que se queda, por ejemplo, el niño que ha logrado sobrevivir, cuáles son? Hay una secuela en los primeros meses, hasta 12 meses, en los cuales el paciente tiene compromiso de áreas cognitivas. Es lento en su análisis, no tiene buen movimiento de extremidades, buen control de su mismo cuerpo. Podría presentar también convulsiones, por lo cual reciben un tratamiento de soporte. Bien, doctor, y para ir cerrando esta transmisión, cuénteme, ¿cómo podemos prevenir la presencia de estos parásitos? Nunca hay que bañarse en una piscina, en una laguna o en un río con riesgo de que esté contaminado. Y en el tema de las piscinas, por ejemplo, públicas, tenemos que tener en cuenta quizá las municipalidades, las advertencias. Todas las piscinas tienen que tener un registro sanitario de la municipalidad
que es una piscina en la cual se pueden bañar los niños y los adultos. Bien, doctor, muchísimas gracias por la entrevista. Estudio, regresamos con ustedes. El día de hoy hablamos sobre la ameba come cerebros, un parásito bastante peligroso. Gracias. Muy bien, Laura, gracias. ¿No? La ameba come cerebros, ¿no? Otro parásito también que generó alerta en su momento, ¿no? Sobre todo cuando ya empezamos la temporada de verano, en que la gente iba a acudir, ¿no? A las piscinas, ¿no? A bañarse de repente, ¿no? A las lagunas, etcétera. Claro, ahí la idea es que el agua debe estar pues bien clorada, porque el cloro ayuda pues a eliminar esto, y habíamos dicho pues que hay que evitar bañarse en aguas estancadas, en lagunas que no tienen mucho movimiento de agua, porque a la hora que uno hace la zambullida se puede meter por la nariz. Pero realmente esa es la única forma de poder prevenirnos, ¿no? contra esta ameba come cerebros. Claro, la idea es que si está presente podría atacar a la persona. Entonces, tratar el agua donde uno se va a bañar es lo ideal. Y si uno se baña en un río, pues este río tiene que ser un río que esté corriendo constantemente y no esté estancado, porque ahí se puede multiplicar. Claro, así que es fundamental, si vamos a acudir a alguna piscina, ya sea, ¿no? De un polideportivo o una piscina municipal, ¿no? Hay que verificar que haya pasado por todos los controles de sanidad, claro, primero, ¿no? Esa es una forma de saber que la piscina pues está limpia, ¿no? Claro, y sobre todo, mira, ahí, por ejemplo, en el caso de una meningitis, con el antecedente que se baña en aguas estancadas, perfecto, podemos llegar al diagnóstico rápidamente. Exacto. Doctor, Sí, yo quería agregar de que estas amebas son las llamadas amebas de vida libre, porque en su forma de ameba están en el medio externo y sobre todo en las aguas. Entonces, el mayor peligro está en zonas norte, por ejemplo, donde están como lagunas, aguas que salen del subsuelo. Uno los ve tan cristalinas, tan bonitas, y en esas zonas la gente se mete a bañarse casualmente porque da ganas de bañarse. Y porque pero aparentemente está resulta que limpio. esas aguas son las que tienen amebas. Y es cierto también que las amebas están en las piscinas, incluso la del Campo de Marte, que creo que salió alguna vez. Eso es cierto. Pero ahí, si bien es cierto, la cloración podría detener un poco el avance de la multiplicación, pero no siempre. Pueden sobrepasar a la cloración. Pero entonces ya viene el hecho de oportunidad en el cual la ameba puede ingresar a las fosas nasales, sobre todo cuando es en la especie de Naegleria. Y entonces en esas condiciones viene la interacción antígeno-anticuerpo, la respuesta del humano frente a su protección frente a ella. Entonces al inmunodeprimido es el que puede ser afectado. Claro, ¿no? Estos parásitos son bien resistentes, ¿no, doctor? No, ya se están desarrollando métodos para poder, digamos, evaluar piscinas o estanques en donde uno puede tomar medidas de prevención. Primero, que eso ya está en proceso, ya no es que estemos tan ciegos. Y la segunda, como ha dicho el doctor Ñavincopa, Así es. no que no entre el pánico que yo me meto a la piscina y que voy a tener, no. Tiene que haber personas que de alguna manera tienen un problema de fisuras que de alguna manera la ameba penetra a través de las fosas nasales al cerebro. No es tan que en todos va a ocurrir. Exacto, ¿no? Bien, entonces esa aclaración. Doctores, más consultas. Edwin Américo dice, el doctor o los doctores podrían comentar sobre la hepatitis en la zona de Ayacucho. ¿Cuál es la vía principal de contagio? Bueno, A ver. La principal vía de contagio siempre es la transmisión sexual, el intercambio de secreciones y también la transfusión de sangre. En el caso de la hepatitis B en Ayacucho se han dado muchas teorías. Y teorías en relación a la transmisión a través de picadura de mosquitos, pero no puede ser, se ha demostrado que aparentemente no es. Pero aparentemente sí lo es, digamos, el hecho de que en poblaciones que viven cerca, probablemente las deyecciones, orinas, de las partes más altas son llevadas por el mismo canal. Y entonces el mismo canal lleva agua que más abajo pueden la gente joven, los niños, ingerir esa agua. Y de esa manera transmitirse. Más o menos eso se ha dado a entender que en Ayacucho podría ocurrir. Tenemos nuestro común amigo, el doctor César Cabezas, que ha estudiado mucho sobre ello. Y no hay una teoría muy real en lo que está aconteciendo en esa zona. Muy bien, doctores. Las recomendaciones finales ya, ¿no? Para terminar el programa. A ver, doctor Soto. Bueno, cuando uno va a una zona tropical, uno tiene que enterarse qué enfermedades tienen ahí.
Hay algunas vacunas como por ejemplo fiebre amarilla para gente que se va a ir a la selva hacia adentro o en zonas pues endémicas. Y prevenir siempre, si hay contacto con los insectos, mangas largas, colores claros, usar repelente. El repelente tiene una sustancia que se llama DEET, que es la que nos va a ayudar a combatir, y evitar pues darle carne al zancudo para que no le pique. Así es. Vamos con usted, doctor. Estamos en la semana de la vacunación y hay como una docena de enfermedades que se previenen por vacunas. Y evidentemente es la mejor manera de evitar enfermedades infectocontagiosas, sobre todo que en niños, que los protege durante toda su vida. Mi segunda recomendación es que cuando hay enfermedades transmisibles como el dengue, zika, chikungunya, malaria, es una enfermedad de comportamientos, por lo tanto las personas tienen también que tener comportamientos adecuados y tener conocimientos de prevención para disminuir los riesgos. Muy bien. Y por último, doctor. Mi recomendación va a la población, pero más también a los colegas. Paciente que viene de área endémica, que se conoce que hay malaria, que se conoce que hay dengue, que hay zika, y sobre todo si uno quiere proteger, y no necesariamente tiene las tercianas características que mencioné, debe hacerse siempre la búsqueda de la malaria inmediato, gota gruesa y frotis, que podría prevenir muy bien que ese paciente se pueda morir si es por Plasmodium falciparum. Muy bien, así que bueno, jalón de orejas también, ¿no? Para los médicos, ¿no? Que no saben hacer un buen diagnóstico, ¿no? O dejan de lado la malaria. Bien, como decía el doctor, ¿no? Nuevamente les recordamos que estamos en la semana, ¿no? De la vacunación en las Américas, de las Américas. Recuerde que es para toda la población en general, para los niños, para los adultos, las personas mayores, y ya lo saben, ¿no? Como decía el doctor, las vacunas son nuestro mejor escudo, nuestro mejor aliado para poder así evitar, prevenir varias enfermedades. Señores, mañana vamos a hablar de enfermedades cardíacas, así que no se pueden perder el programa. Gracias, Motivos y YouTube. Ahora se quedan con Jaime Lertora y A lo Grande. Mañana nos vemos, 9 en punto. Chao.